El Santo Evangelio según San Marcos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defienden que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos, y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán los hombres y las mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza? Cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario, en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27, hermanos y hermanas. Fíjate cómo termina el Evangelio de hoy en el versículo 27. Ustedes están muy equivocados. Bueno, pues gracias a Dios que Jesucristo los sacó de la duda con astucia nuevamente, igual que ayer. Y también nosotros, hermanos y hermanas, a veces nosotros estamos bien equivocados o ignoramos las Escrituras o ignoramos el poder de Dios, como estos saduceos, acerca de las cosas sobrenaturales, acerca de las cosas del más allá, acerca de la vida eterna, porque son cosas que no las hemos conocido, porque son cosas que no se ven, que son del mundo espiritual. Qué bueno que la palabra de Dios aparece para guiarnos, traernos luz en medio de la confusión, de los errores que pueden haber, acerca de las cosas que nos ha prometido Dios y que muchos niegan porque son cosas sobrenaturales. Fíjate cómo es la idea fuerza que tenemos hoy, porque hoy este tema tiene que ver con los difuntos, con la muerte, con la vida eterna, con la resurrección, con este tipo de asunto. Idea fuerza. La muerte, hermanos y hermanas, no interrumpe la relación viva de Dios con nosotros. Eso es un principio básico del cristianismo y nuestra fe. La muerte interrumpe nuestra relación con aquellos que vivían con nosotros y ya no están. ¿Ah? Pero la relación de esas personas que murieron con Dios, la muerte no las interrumpe. Tal vez interrumpe: mi padre murió y por lo tanto la muerte interrumpió la relación que yo tuve con mi padre. Ya no está mi padre en esta vida. Pero el hecho de que haya muerto no significa que la relación de Dios con mi padre haya terminado. Porque Cristo aclara aquí, hermanos y hermanas, que Él es Dios de vivos y no de muertos. Los saduceos, hermanos y hermanas, son descritos aquí en la palabra de Dios hoy, especialmente en el versículo 18, como gente que defiende que no hay resurrección de los muertos, que no hay resurrección de los muertos. Los saduceos eran gente de clase alta, eran gente de dinero en la época de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de ese clan, de esa secta o de ese grupo salían los sumos sacerdotes. Tenían alianzas con el gobierno y tenían alianzas con la religión judía. Y buscaban un happy medium para estar bien con la religión y para estar bien con el imperio, ¿no? El happy medium, pues, lo tenían ellos y gozaban de lo mejor de los dos mundos. No creían en los espíritus, no creían en el espíritu, en el hombre, no creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían, hermanos y hermanas, más que en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, lo de Moisés. Y como ahí no se habla nada de la vida eterna, pues ellos no creían en nada
acerca de la vida eterna. No creían en nada que fuera sobrenatural. Sus mentes estaban enfocadas en todo lo que era natural. De esos saduceos, hermanos y hermanas, queda esa mentalidad hoy en día. Queda esa mentalidad todavía en muchas personas que viven en nuestros tiempos, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos nosotros actualizar esto hoy? Número uno, ¿quiénes son los saduceos de hoy en día? Que niegan la resurrección o no creen en las cosas sobrenaturales. Son los que eliminan del cristianismo, hermanos y hermanas, todo aquello que es sobrenatural, todo aquello que es espiritual, y se quedan simplemente en el cristianismo con lo que es ético y con lo que es moral, porque los entretiene, pero no creen en nada que esté fuera de este mundo. En segundo lugar, estas personas son los que aceptan solo que pueden corroborar con sus sentidos la realidad. Si la realidad no se puede corroborar con los sentidos materiales, por lo tanto las cosas no existen. O sea, para ellos lo espiritual no existe. La razón humana depende mucho de la razón humana y por lo tanto para ellos la razón humana solo simplemente tiene la verdad. Nada sobrenatural puede tener la verdad. En tercer lugar, hermanos y hermanas, para este tipo de personas Dios no interviene. Y no va a intervenir en la historia de la humanidad, sino que este mundo existe. Este mundo se mueve solo por causas naturales. No hay nada como una providencia de Dios en este mundo y nadie la debe de esperar. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, las discusiones de estas personas no son serias. No buscan entender realmente los misterios, sino que hacen preguntas para ridiculizar y para burlarse, ¿no? Esa es su mente, para burlarse y ridiculizar, que la fe cristiana, hermanos y hermanas, en eso es que estriba realmente los saduceos modernos, hermanos y hermanas, que niegan lo que es trascendental, aquello que es espiritual. Basándose en lo que hemos dicho, hermanos y hermanas, vamos a tener en mente que Cristo hoy nos prepara para enfrentarnos a los modernos saduceos, que pueden estar hasta en la misma iglesia, porque hay gente que va con esa mentalidad a la iglesia, escogen ciertas cosas en las que creen y otras las rechazan porque entienden que eso es inverosímil y no puede resultar. Dentro de esa mentalidad, hoy esta gente, hermanos y hermanas, para entretenerse con Jesús, podríamos decir, citan una ley de Moisés que se encuentra en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. ¿Qué dice ahí Moisés? Que un hermano de alguien que haya muerto, levanta la descendencia de ese hermano que está muerto. El hermano vivo levanta la descendencia de su hermano que ha fallecido y no procreó hijos en ese matrimonio donde dejó una viuda, pues el hermano vivo hace que su hermano muerto tenga descendencia y tenga hijos, porque al casarse su hermano disponible con la viuda, tener relaciones con ella, tener hijos, está logrando que la persona, hermanos y hermanas, difunta, tenga descendencia o tenga herederos, que eso no se permite dentro de la religión judía, ¿no? Eso es lo que ha hecho Moisés en la ley, eso es lo que ellos invocan. Y de ahí, hermanos y hermanas, sacan un tema bien controversial para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La interpretación era, hermanos y hermanas, para ellos, ¿verdad? Para estos saduceos, que el varón, para ellos el varón, el ser humano, se perpetuaba en esta vida por medio de su descendencia y no por la resurrección. O sea, esto se trataba, hermanos y hermanas, como una especie de inmortalidad en la memoria. Hay que inmortalizar la memoria del difunto, del fallecido. ¿Cómo se inmortaliza la persona? ¿Cómo se vuelve la persona inmortal en la tierra? Con descendencia. Porque este hijo lleva el apellido de su padre y por lo tanto su padre queda inmortalizado en el apellido que le ha dado a su hijo. Para ellos eso era la resurrección, ¿no? Y con eso ellos completaban todo. Y por eso sale, hermanos y hermanas, la pregunta que ellos tienen hoy para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, para nosotros es ver
que realmente Jesucristo los va a poner en su sitio, Jesucristo va a aprovechar el tiempo para catequizarlos, que eso es lo que tenemos que hacer con la gente que hoy en día piensa así. Se trata de ayudarlos a entender lo que es la verdad revelada por parte de Dios. El caso que le presentan a Jesús hoy esta gente, hermanos y hermanas, es un caso descabellado y es un caso totalmente inverosímil, que lo recogen los versículos 19 al 23, que dicen: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa, sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será el heredero de el difunto. Eso es lo que dice Deuteronomio 25:5. Pues bien, ahí arrancan ellos, ¿no? Con el ejemplo. Había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos, y así también el tercero. 4, 5, 6 y 7, hasta llegar al 7. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murieron, también murió la mujer. En el día de la resurrección sí han de resucitar, ¿verdad? Porque lo ponen hasta en duda de cuál de ellos será esposa. Pues los 7 tuvieron como esposa a la viuda. Hermano, una cosa que, ¿dónde pasa eso? Una mujer se case 7 veces y 7 veces quede viuda, ¿no? Y tenga que casarse con los hermanos del difunto para poder darle descendencia a aquel que había muerto. Bueno, entonces, ¿cuál es el detalle aquí dentro de todo esto? Pues, hermanos y hermanas, ciertamente los saduceos están equivocados, como hemos visto que dijo Jesucristo en el versículo 27. Y no solamente que están equivocados, que no entienden lo que Jesucristo ha enseñado acerca de la resurrección. Hermanos y hermanas, Jesús se los hace saber, ¿verdad? Jesús se los hace saber, y lo que les hace saber Jesucristo es que están partiendo de una premisa errónea, y es una premisa equivocada. Así Cristo se lo señala en el versículo 24. Jesús le contestó: ustedes están equivocados, o a lo mejor no entienden las escrituras y tampoco entienden el poder de Dios. Equivocados, hermanos y hermanas, no entienden las escrituras y tampoco entienden lo que es el poder de Dios. Por lo tanto, aquí hay que corregir, hacerlos entender las escrituras y que también reconozcan el poder de Dios. Esos 3 puntos son importantísimos. ¿Qué es lo que aclara Jesús, hermanos y hermanas, sobre nuestra resurrección en este pasaje? Número 1, y ten esto en cuenta: la vida venidera, hermanos y hermanas, no es continuidad de esta. Tengamos eso presente. Entiendan que la resurrección debe de entenderse partiendo de fundamentos espirituales y no de fundamentos materiales. Hermanos y hermanas, los asuntos espirituales no se pueden medir en base a las cosas de este mundo, ¿no? Los términos de la vida venidera no son los mismos términos de la vida presente. Por eso piensan equivocadamente, porque no entienden las escrituras. Ellos no entendían las escrituras, hermanos y hermanas, como revelación por parte de Dios. Ellos no creían que las escrituras estaban inspiradas por Dios. Y el que piensa así, hermanos y hermanas, rechaza la autoridad de Dios. Yo tengo que deseducarme, yo tengo que sacar de mi mente los conceptos materiales que yo conozco en esta tierra para entender los conceptos espirituales. ¿Me estás entendiendo? Eso hay que tenerlo en mente, y eso Jesucristo lo corrige aquí. Y mucha gente hoy en día va bajo ese error. El segundo gran punto importante que Jesucristo trata hoy y enseña es, hermanos y hermanas, el punto que Cristo les hace saber acerca de que ellos no ven el poder de Dios, hermanos y hermanas. Ellos no entienden acerca del poder de Dios. El error aquí es terrible, porque lo que ellos dan a entender, hermanos y hermanas, es en que Dios tiene las mismas limitaciones que los seres humanos. En la mente de esta gente, en la mente de los saduceos, Dios no puede hacer lo que el ser humano no puede hacer. Eso le pasa a mucha gente que no entiende la resurrección. Como yo no la entiendo, como yo no sé lo que es, como eso no se puede hacer,
pues Dios tampoco lo puede hacer. O sea, Dios no puede hacer lo que el hombre no puede hacer. ¿De dónde sale eso? Y los saduceos pensaban así. Y mucha gente hoy también piensa así. Y el que piensa así, hermanos y hermanas, está rechazando prácticamente la autoridad de Dios. Y está rechazando, hermanos y hermanas, el poder, la omnipotencia de parte de nuestro gran Dios. Y eso es bueno tenerlo en mente porque lo vamos a confrontar de una u otra forma en esta vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta gente rechazan lo sobrenatural, rechazan lo espiritual y rechazan la resurrección. Eso, hermanos y hermanas, es pensar, y lo podemos resumir como que Dios no puede crear un orden de las cosas diferentes del orden que vivimos aquí, de haber algún cambio. ¿Cómo yo puedo creer que Dios no puede cambiar el orden de las cosas? Que Dios no puede cambiar el orden de las cosas a cosas diferentes de las que vivimos aquí en este presente, para así o que ocurra un cambio. No puede poner esos límites a Dios. Mi mente no da, hermanos y hermanas, para entender las cosas de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que Dios no puede hacer cambios y transformar lo que yo conozco, lo único que yo conozco, no? Se logra, hermanos y hermanas, para ellos los cambios en la tierra con esfuerzo humano. Como no creen en lo sobrenatural, pues Dios no está presente, Dios no hace nada en esta tierra y por lo tanto Dios no puede cambiar nada en esta tierra. Eso es un término muy humanista, ¿verdad? Muy humano, está limitado y condicionado por los límites de alcance del ser humano, hermanos y hermanas. Y esto es como ponerle atributos a Dios de ser humano y no de un Dios que se mueve, un orden totalmente espiritual con un poder, hermanos y hermanas, inalcanzable, que nosotros no podemos dar abasto para poder entenderlo. Y eso tiene que estar claro en cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús le pregunta, hermanos y hermanas, y por eso es que Jesús también les presenta más bien la verdad. En el versículo 25 queda demostrada la verdad y Jesús, la doctrina, la catequesis. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Ahí está la respuesta. Pero como ellos no creen en los ángeles, ellos no creen en la vida del más allá, no lo pueden entender. Pero no podemos traer las limitaciones humanas a la vida venidera, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dios es capaz, hermanos y hermanas, de crear un nuevo orden y la resurrección tiene que ver con crear una nueva realidad que tú y yo no la conocemos, no sabemos cómo es porque es de Dios. Yo no la puedo juzgar, yo no puedo pedir que se revele ahora mismo. Dios es capaz de cambiar el orden que tú conoces, cambiar las cosas materiales, cambiar cómo nosotros pensamos, cambiar cómo yo veo las cosas, cómo las entiendo, cómo las comprendo. Dios puede hacernos entender cosas que no son y no nos llegan a través de los sentidos. Ese es el poder de Dios, hermanos y hermanas. En ese nuevo orden, hermanos y hermanas, del mundo, que es capaz de crear nuestro único Dios del cielo. El matrimonio cambia. Si le dieron a Cristo con la pregunta del matrimonio, terrible que hicieron, Cristo le está diciendo, es que en la resurrección el matrimonio cambia. No va a ser la misma realidad. ¿Por qué? Porque en el mundo el matrimonio tiene que ver con crecer y multiplicar, ¿no? Es procreación. Uno de los fines que tiene el matrimonio es la procreación, porque como se muere, hay que extender, hermanos y hermanas, la raza humana. Y uno de los fines que tiene el matrimonio es la procreación. ¿Para qué? Para que haya nuevos seres humanos. ¿Por qué tiene que haber nuevos seres humanos? Porque se muere la gente. Entonces, para darle continuidad a la vida, extenderla, el matrimonio tiene uno de sus fines y prioridades esenciales, es la procreación. Pero ese objetivo es de este mundo, ese objetivo es de la tierra, ese objetivo es totalmente, hermanos y hermanas, terrenal. ¿Qué es lo que Jesucristo le está diciendo? El matrimonio va a cambiar, porque ese apoyo mutuo también que tiene la pareja, hermanos y hermanas, el consuelo que se da a la pareja, es para esta vida. Se necesita en esta tierra. En la otra vida no hay necesidades de reproducirse.
hermanos y hermanas, a través de un matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay muerte. Esa es otra realidad, es que no hay muerte. Y como no se va a morir, no hay que hacer más seres humanos. Basta con los que están. No hay que estar reproduciendo vida humana porque no estamos en la tierra. Estamos en el reino de los cielos y estamos en las cosas de Dios. Por eso Jesucristo les recuerda en el versículo 25, seremos como ángeles. Que los ángeles no mueren, que los ángeles son espíritu y que los ángeles no se casan. Seremos como ángeles. Y tenemos que tener eso en mente, hermanos y hermanas. También considero un segundo punto aquí, dentro de todo lo que cambia en el nuevo orden que trae la resurrección de las cosas de Dios. Cambiarán nuestros cuerpos. Un montón de cosas van a cambiar. Cambia el matrimonio por la finalidad que tiene, que es terrenal, y cambia nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también tiene una finalidad, una propiedad que es terrenal. Este cuerpo es para poder vivir en este mundo, pero este cuerpo no se necesita para vivir en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual, en el mundo de la vida eterna. Este cuerpo es para esta tierra. No lo necesito para la otra. Y eso Cristo también hoy nos lo hace entender. La resurrección no es, hermanos y hermanas, o la reconstrucción, si lo quieres entender así, de un cuerpo material o de un cuerpo terrenal, donde mi cuerpo es pues mejorado, hermanos y hermanas. No, tenemos un cuerpo glorificado. Versículo 25, como ángeles, es un cuerpo glorificado. ¿Qué tú crees? ¿Que si mueres y resucitas y llegas a la vida eterna, vas a buscar a tu papá que murió a los 90 años, flaquito, delgado, calvo, y así te lo vas? Entonces, cuando yo resucite, estoy buscando a mi papá y te van a decir ya cómo era el calvo, arrugadito y flaquito, era chiquito. ¿Tú crees que va a estar así allá? Hermanos y hermanas, con el cuerpo mortal, con el cuerpo material, con el cuerpo que se corrompe. No, el cuerpo es incorruptible. Hermanos y hermanas, el cuerpo glorificado. Tú no puedes ir a buscar un bebé al reino de los cielos. Imagínate el feto de los abortos. ¿Cómo están esos niñitos, esos bebés en el reino de los cielos? Como un feto con la placenta y todavía el cordón umbilical colgando. Eso es lo que yo estoy buscando. Que alguien que yo conozco abortó y ese niño tiene que estar aquí. ¿Dónde está? Eso no es así. No sé si me estás entendiendo. Despégate de todo entendimiento material, y ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenían también los saduceos. Ese es el problema que tiene mucha gente, hermanos y hermanas, en cuanto al entendimiento de las cosas del más allá. Y yo lo he repetido aquí en varias ocasiones. El lugar que nosotros vamos a estar gracias a la voluntad de Dios, como no va a haber muerte, no hay cementerio. Como no va a haber enfermedad, no va a haber hospitales. Como no va a haber que tener estos cuerpos, no va a haber alimento, no va a haber agua, no va a haber oxígeno. O sea, ponte en tu sitio. O sea, entiende que las cosas del más allá no son como las cosas del más acá. O sea, vamos a ponernos en nuestro sitio para entender estas cosas. De hecho, vamos a concluir, porque es bueno concluir con lo que hemos dicho ya. Yo creo que ya tenemos una idea. Mira la conclusión de hoy. La resurrección, hermanos y hermanas, es algo más, o es algo mucho más que la supervivencia de algo de nosotros, que se va y sobrevive a este mundo. Es mucho más la resurrección que la supervivencia de algo de nosotros. Entiende que la resurrección es como una transfiguración de toda nuestra persona. Vamos a renacer de Dios mismo, dice San Lucas en el capítulo 20, versículo 36. Se trata la resurrección de cielos nuevos, de tierra nueva. Isaías 65, versículo 17, Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Cielos nuevos, tierra nueva, un nuevo orden, hermanos y hermanas, nunca antes visto. Hoy Cristo recuerda claramente en el versículo 27, hermanos y hermanas, Dios no es un Dios de muertos. Dios es
un Dios de vivo. Versículo 27 de hoy. Ponte eso en la mente, piénsalo, medítalo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mantiene, hermanos y hermanas, una relación viva con los que han muerto, que es nuestra idea fuerza. Tal vez se interrumpe, como dije ahorita, con mi padre que murió, con mi tío que murió, con mi mejor amigo que murió, con mi conocido, con mi esposo que murió. Se interrumpe en mi vida aquí material. Pero con la vida de Dios nadie, la muerte no interrumpe nada. Dios sigue una relación viva aún con los que han fallecido, como con Abraham, que para el tiempo de Cristo había fallecido, con Isaac, que había muerto para el tiempo de Jesús, y con Jacob, hermanos y hermanas. Por eso dice, no es Dios de muertos, sino de vivos, que no se interrumpe nada de nosotros con Dios, con la muerte. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, agrega que en estas relaciones que hay de Dios con nosotros todo el tiempo, en vida, en muerte y en nueva vida, hermanos y hermanas, la escritura es clara. Dios no ha dicho aquí, y Jesús cuando cita no dice que Dios dijo, yo fui su Dios. En el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no dice yo fui su Dios. Bien claramente dice Jesucristo en ese versículo 27, hermanos y hermanas, yo soy su Dios. Y si Dios no usa el pasado, yo fui su Dios, es porque están vivos. Que la relación de Dios con ellos es viva, no ha muerto. Yo soy su Dios, dice la palabra. Nosotros no podemos imaginarnos, hermanos y hermanas, y esto es por nuestra situación del mundo, seres humanos limitados. Nosotros no nos podemos imaginar algo mejor a cualquier cosa que hayamos conocido en esta tierra, hermanos y hermanas. Nosotros, en la capacidad nuestra, no puede imaginarse algo mejor que lo que ya conocemos, porque esta mente es limitada. Por eso no nos podemos imaginar un cuerpo resucitado, la vida del más allá, el paraíso, vida eterna. Porque no podemos imaginarnos nada mejor de lo que estamos experimentando. Y eso es bueno, es un principio que tenemos que tener todos en mente. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios nos dice que va a ocurrir en el nuevo orden. En ese orden nuevo, hermanos y hermanas, Jesucristo nos promete que todos los problemas de la tierra quedarán resueltos. Todos los problemas de la tierra quedarán resueltos. Y piensa en todos los problemas que tú te puedas imaginar que estamos viviendo hoy en día. Yo no quisiera saber que en el reino de los cielos va a haber droga, alcoholismo, va a haber inmoralidad, van a haber abusos, hermanos, violencia, muerte, enfermedad, que hay que trabajar, que hay que comer, que hay que bañarse, que hay que afeitarse, que hay que ir al beauty parlor, que hay que tener un carro, que hay que pagar luz, agua, que hay que viajar. Hermanos y hermanas, todo queda atrás. Es un nuevo orden. Podríamos entenderlo así. Vamos a terminar, hermanos y hermanas, y nos unimos al Salmo 122 de hoy. Salmo 122, hermanos y hermanas, es oración de los que esperan. Tú y yo esperamos que una de las cosas que esperamos es la resurrección, la vida eterna. De Salmo 122, oración de los que están esperando. Mira cómo dice la introducción. Sabemos que nuestro buen Padre siempre nos escucha. Sin cansarse hay que mantener los ojos fijos en el Señor hasta que nos diga, ve, tu fe te ha salvado. Oremos. A ti he elevado mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos se fijan en la mano de su dueño, como miran los ojos de un esclavo la mano de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios. Amén y amén. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti
y permanezca para siempre. Mañana nuevamente, nuevo evangelio, nueva reflexión aquí en la palabra de Dios para nuestro discipulado. Que te vaya bonito en todo cuanto haces en el día de hoy. Y hermanos, nuestro Dios es un Dios de vivos, aún después de la muerte. Amén. Nos vemos mañana.